Muy bien, vamos. Bueno, vamos. Las rifadas. 2 mujeres, 2 hombres. Empezamos contigo. Bueno, eso. Buenos días, presidente. Compañeros, Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón. Presidente, el día de ayer se realizaron las elecciones en Brasil y bueno, pues preguntarle cómo ve el panorama ahora para América Latina, si se está dando pues un nuevo viraje a la izquierda o qué opina de lo que sucedió el día de ayer. Bueno, primero felicitar a todos los brasileños, nuestros hermanos, porque fue una jornada democrática, ejemplar. Ya quedó atrás el tiempo aciago de los golpes de Estado, del tomar el poder por la fuerza. Ya en Brasil y en toda América es la vía democrática la que predomina. Eso es muy importante. Pueden y deben de haber diferencias, pero la manera más conveniente de resolver las distintas formas de pensar, las posturas políticas, es a través de la democracia, de las elecciones, que sean los ciudadanos siempre los que decidan libremente. En ese sentido, fue un ejemplo la elección en Brasil, en terreno de lo democrático. Esto es muy importante. Ustedes no escuchan ninguna queja. No se menciona la palabra fraude. Se dan a conocer los resultados apenas van cerrando las mesas, todo es transparente y todos aceptan el resultado. Ese es también el propósito nuestro hacia adelante, porque México padeció de falta de democracia. Habían imposiciones, fraudes, no se respetó durante mucho tiempo la voluntad del pueblo. Entonces tenemos que ir hacia allá, seguir consolidando la vía democrática. En lo particular, pues felicité ayer a quien ganó la primera vuelta, Lula. Obtuvo alrededor del 48% de los votos, el presidente Bolsonaro el 43%. Sin embargo, ellos tienen un sistema electoral de 2 vueltas. Cuando un candidato no obtiene más del 50%, hay una segunda vuelta. Ya solo participa
el primero y el segundo lugar. En este caso, de 8 o 10 candidatos, ya quedan 2. Es Lula y el presidente Bolsonaro. Y esa elección se va a celebrar a finales de este mes. Ya se decide. Y es también muy importante el observar cómo se votó en Brasil, que esto suele pasar en otros países. En el norte votaron más a favor de el presidente Bolsonaro, y en el sur más a favor de Lula. Así fue, ¿no? Sí, pero vi una información. Sí, sí, y Río también. Pero sí está muy diferenciado. Y también tiene que ver con el nivel económico de las personas. Creo yo que la gente de menos recursos votó por Lula. Puedo estar equivocado, pero eso es lo que observé. Es interesante cómo empieza el conteo y seguramente llegan primero los votos de las ciudades, de las zonas más cercanas, y aparece el presidente Bolsonaro con 5 puntos arriba. Y va transcurriendo el tiempo, van llegando más informes o van reportando la llegada de más resultados y empieza a cambiar de tener 5 abajo. Lula supera por casi 5. En votos, porque Brasil tiene mucha población, la diferencia es de un poco más de 5 millones de votos. Sin embargo, repito, como no se obtuvo más del 50, esto fue lo que sucedió. Ese es en el transcurso, ¿no? Al principio. Sí. A esto es a lo que me refiero. En el norte es Lula.
Sí, 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 así es. Pero está muy claro, pues, donde hay más pobreza, más marginación, Lula. Aunque en todos lados obtienen votos tanto el presidente Bolsonaro como Lula, pero sí hay esta situación especial. Y felicidades a los brasileños. Mucha felicidad. Bueno, en otra pregunta, presidente, ayer en medio de la manifestación por el 2 de octubre, a Denise Dresser algunos estudiantes le gritaron fuera de la manifestación y ella respondió que pues había sido víctima de violencia y que está en riesgo la libertad de expresión y hasta la democracia. Varias personas cercanas al conservadurismo se solidarizaron con ella en redes sociales. Entonces, preguntarle qué piensa de lo que sucedió ayer y de que varias de las personas que se solidarizaron con Dresser solo vean violencia de quienes no piensan como ellos y pues no en otras situaciones. Pues tiene que seguir habiendo debate que antes no había. Nada más era la opinión aplastante, ¿no?, del régimen y sus apoyadores. Ahora es distinto. Ya hay cambios. Lo he venido diciendo. Cuando hablábamos de transformación, se pensaba de que era un lema de campaña, como se dice más publicitariamente, un eslogan. Yo advertí, recuerdo bien el discurso de cierre de campaña, dije, va a ser una transformación profunda. Y dije, igual que la independencia, que la reforma, que la revolución, nada más que de manera pacífica, pero igual de profunda como las tres transformaciones históricas. Porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de privilegios. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces muchos pensaron que iba a ser más de lo mismo. Acuérdense que ya habían engañado en el 2000 hablando del cambio. Y fue más de lo mismo. Algunos dicen hasta peor. Fue lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Y ahora no. Pero eso les cuesta aceptarlo y además, como se sienten ofendidos, porque pues ya no tienen los privilegios
que tenían en el régimen anterior, en el antiguo régimen, pues hay molestia. Siempre he dicho que no es porque se les haya afectado en lo económico solamente. Hay un grupo que sí está molesto porque antes no pagaba impuestos, entonces ya se daban el lujo de echarle la culpa a los de abajo, que si no había recaudación era porque existía el comercio ambulante o la llamada economía informal y que ellos no pagaban impuestos, cuando lo cierto es que los de mero arriba, los que obtenían más ingresos, no pagaban impuestos o se les condonaba. Y crearon incluso todo un sistema de facturaciones falsas y hacían lo que querían. Entonces, esos sí están molestos. Están molestos también los que recibían dinero del gobierno, periodistas, dueños de medios de información, intelectuales, orgánicos, incluso hasta científicos o pseudocientíficos, y también integrantes de las organizaciones sociales que recibían dinero del gobierno, organizaciones campesinas, obreras, defensores de derechos humanos. Entonces, como todo eso se terminó, pues están molestos. Quienes recibían contratos porque tenían influencias en el gobierno. Entonces, todo ese dinero que se repartía a diestra y siniestra para que le aplaudieran a los gobernantes, para que les quemaran incienso a los gobernantes, pues ahora se está utilizando para apoyar a la mayoría del pueblo, para que haya pensión a los adultos mayores, para darle preferencia a los pobres, para atender a los jóvenes. Es un cambio, una transformación, pero aun cuando no hayan participado en este grupo o se hayan beneficiado con esta política de privilegios, sí les molesta en lo ideológico, porque pues tienen un pensamiento conservador. Imagínense un racista, pues claro que está enojadísimo, aunque no haya recibido nada ilegal del gobierno, pero siempre ha pensado de que el indígena es inferior o que hay chusma, nacos, chintos, así se diría en mi tierra, ¿sí? Que de repente se les diga eso está mal,
Y esto estaba generalizado, nada más que soterrado, abajo. Porque doctores, gente supuestamente muy preparada académicamente, al mismo tiempo muy racistas, muy clasistas, muy proclives a discriminar. Entonces, la transformación es luchar por la igualdad, por el respeto, decir hasta técnica, científicamente, que no hay razas, que se puede probar, que no existen razas, son culturas, que siempre se ha utilizado lo del racismo, lo del clasismo para explotar, para oprimir. Entonces, todo eso está sucediendo, es un proceso de transformación que tenemos que buscar que se dé en completa libertad, sin confrontación, de manera pacífica, hacer también a un lado la hipocresía, hablar con la verdad. Ayer, de lo que sucedió, estaba yo revisando y no sé si por este hecho o por otros, leí un texto, te dije, ¿no?, que lo apartaras, Jesús, de Sabina Berman, que yo creo que resume bien lo que está sucediendo. Podemos estar de acuerdo o no, pero yo siempre he insistido en esto, porque nos pasa a todos. La ingenuidad de la derecha. Dominan Twitter. Eso también es relativo, pero bueno, dominan Twitter. Sin duda las mesas de análisis de los medios de comunicación, ahí sí. Vean una mesa de análisis en Televisa, en cualquier medio de información, las radios y todo, todos en contra de nosotros. De repente hay uno, creo que Epigmenio es una vez a la semana, ¿no?, con Ciro, para que haya equilibrios. Pero en general, todos en contra. Te callan a gritos cuando opinas fuerte de los dogmas neoliberales. Y oh, sorpresa, en la calle es al revés. O sea, eso es lo que está pasando. Porque así era antes. La calle no importaba. Decían, el pueblo no existe. La política es asunto de los políticos. Nosotros somos los expertos, los que tenemos capacidad para analizar la realidad.
y el pueblo no está preparado para la democracia. Ese es el pensamiento conservador. Entonces, pues no, ya esto cambió. Se queda uno sorprendido de el nivel de análisis, la profundidad de mucha gente, de millones de mexicanos. Tienen más capacidad que muchos intelectuales, políticos. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, debe de continuar el debate y procurar que haya respeto, y también no maniqueísmo o hipocresía. Maniqueísmo, pues es el ver las cosas en blanco o negro, buenos o malos, y también no a la hipocresía. No solo quejarnos cuando nos conviene o cuando nos cuestionaron a nosotros, y guardar silencio cuando no nos conviene, ¿no?, opinar, quedarnos callados. Que no haya hipocresía, porque eso también es muy recurrente. Se está en un debate, yo me acuerdo de eso, tiempos pasados, y está uno debatiendo alguna cosa. Oye, pero no me grites, no te alteres, me estás gritando. No te estoy gritando, me estás ofendiendo, no me insultes. No. Entonces, es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Eso es muy de la derecha, de la hipocresía. Pero pues vamos a seguir adelante. A la compañera y luego. Buenos días, señor presidente. Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV, 107.7 igual. Tengo 4 preguntas que hacerle, si no es inconveniente. La primera es acerca del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de Quintana Roo, el cual pues se ha convertido en el negocio más lucrativo. Esto debido a que Roberto Pott lleva 14 años lucrando con ello, sin permitir ahora sí que la entrada de otro líder. Y es que la agrupación le ha servido para juntar una considerable fortuna y adquirir con ello importantes predios costeros, tanto en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.
Documentos oficiales del gobierno anterior exponen que Roberto Pot recibía 499,000 pesos mensuales, esto por concepto de asociaciones civiles y sindicatos. Destaca también otro apoyo más en el rubro de subsidios por un monto de 375,000 pesos bimestrales, todo esto a nombre de Roberto Leonardo Pot Vázquez. Asimismo, se denuncia que las cuotas sindicales no han entregado cuentas a sus agremiados, por lo que se estima que estas cuotas sindicales entre FETSEGE y SUTAGE obtienen más de 90,000 pesos quincenales. Los gastos de defunción tampoco han sido nada claras, ya que ha habido decenas de trabajadores que han perdido la vida y no les han dado ningún peso a sus familiares. Ha utilizado el sindicato para otorgarle plazas a sus allegados, amigos, así como familiares durante estos 14 años. Y pese a este tráfico de influencia, nepotismo, impunidad y corrupción, los gobiernos del Estado los siguen apoyando. Asimismo, la pregunta es, señor presidente, si el gobierno entrante va a permitir la democracia y la decisión de la base trabajadora, ya que en febrero del año pasado se llevaron a cabo elecciones. Sin embargo, el gobierno anterior, en complicidad de Catalina Portillo Navarro, exsecretaria de Trabajo del Estado, así como el tribunal, lo negaron, mencionando que los procedimientos no fueron correctos, por lo que en agosto, igual del año pasado, se volvieron a llevar en elecciones, esta vez con todos los procedimientos correctos, ganando por segunda ocasión la planilla azul, pero le negaron la toma de nota, por lo que ahorita se encuentran ante un amparo del juez federal sin que hasta el momento haya una resolución. No sé si usted, señor presidente, puede apoyar en este trámite para que se agilice, o en este caso, si pudiera intervenir la Secretaría de Trabajo Federal para atender y dar solución a la base trabajadora, a quien durante estos 14 años pues no ha tenido un aumento de sueldos, no se le ha hecho justicia y pues sigue la corrupción dentro de este sindicato. Bueno, sobre eso, con Jesús te ponemos en comunicación con la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y que expongas lo que aquí has expresado y que ella ayude en este caso para que haya democracia sindical. Sí, de hecho traigo toda la documentación, traigo igual firmas de todos los trabajadores que ya durante ya varios años han querido ya un cambio dentro del sindicato. ¿Y cuándo llegaste aquí? El día de anoche. Ajá. Entonces, ya que estás aquí, que hoy mismo te atienda. Perfecto. La siguiente pregunta, señor presidente. Perdón. Si ha considerado la solicitud que durante varios años viene pidiendo el exgobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid, en la cual pide se le otorgue la prisión domiciliaria, indulto total y libertad en proceso. Cabe mencionar que pues Mario Ernesto Villanueva ya es un adulto mayor de 74 años de edad y sufre de una enfermedad pulmonar riesgosa. Esta solicitud también la hizo llegar al Cabildo de Tulum, esto a cargo del presidente Marciano Zulcamal, donde por mayoría de votos, el 14 de septiembre, los regidores aprobaron el exhorto y que se le hará llegar a usted durante esta semana, me comentó el secretario general de ese ayuntamiento. Bueno, pero ya Mario está en su casa, ¿no? Sí, sin embargo, se le ha comentado que él tenía que volver a prisión debido a que ya se había acabado la prisión domiciliaria que tenía él. No, también lo vemos, pero desde hace como 2 o 3 años
se resolvió por parte de un juez que él estuviese en su domicilio, y creo que va a continuar así. No tenía yo información de que regresara a prisión. Claro, corresponde al Poder Judicial, pero lo vamos a ver nosotros. Perfecto. Gracias. Al principio, me acuerdo, no quería salir, porque quería que eso también sucede, de que pueden salir por edad, por enfermedad, pero lo que quieren es que se les libere por completo, si no, no salen. Así tenemos casos, pero en el caso de Mario todavía estaba la secretaria de Gobernación, la senadora Olga Sánchez Cordero, y ella ayudó a convencer para que continuara su proceso en su domicilio. Entonces, a lo mejor ahora lo que está solicitando es que se acelere el trámite ya para que quede absuelto, para que lo liberen por completo. Pero de todas maneras lo vamos a ver. Perfecto. Gracias. La siguiente pregunta, señor presidente. Pues hace poco visitó usted Quintana Roo, esto un día antes de la toma de protesta de la hoy gobernadora Mara Lezama, donde pues bien se sabe, se tocaron temas del Tren Maya y proyectos que se tienen para el estado de Quintana Roo. La pregunta es si también se tocaron temas políticos, pues como bien sabe, se tomó protesta del secretario de Seguridad Pública, Manelich Castilla Cravioto, quien días después dejó el cargo, y preguntarle si esto tiene que ver con decisiones del gobierno federal y qué opina del actual secretario de Seguridad Pública, Rubén Ollarvide, quien asumió ya el cargo. Pues no tengo mucha información sobre eso. Lo que se recomienda, pero no tenemos nosotros facultades, es de que las autoridades locales procuren tener buenos secretarios de seguridad pública y, en su caso, también buenos fiscales. Y buenos secretarios de seguridad pública y buenos fiscales significa gente íntegra, mujeres, hombres, incorruptibles, que no se vinculen a la delincuencia, que sepan pintar su raya, la frontera entre delincuencia y autoridad, porque cuando ya hay contubernios y acuerdos, ya no se garantiza la tranquilidad y la paz. Entonces, eso es lo que se recomienda, nada más, que sean buenos funcionarios. Donde son buenos los secretarios de Seguridad Pública, se ayuda mucho. Le voy a poner un ejemplo. Dos. El secretario de Seguridad Pública de Yucatán lleva como 2, 3 gobiernos. Estuvo secretario de Seguridad Pública creo que en 2 gobiernos del PRI, y ahora está con el PAN, o así, lleva 12, 18 años
y ha hecho buen trabajo. Bueno, no sé últimamente, pero cada vez que voy allá se habla bien. Y digo, no sé últimamente, pero puedo rectificar. Creo que sí está haciendo un buen trabajo por los resultados. Porque, a ver, pon cómo está Yucatán en delitos. Tenemos ahí, ese es un ejemplo. Un buen secretario de Seguridad Pública, lo que ayuda. Claro, no es solo él, son también los gobernadores, los policías, el trato a los policías, la gente. Mire Yucatán, pero esto es de fin de semana. Este es el fin de semana. Así estuvo el fin de semana. El viernes, 73 homicidios. El sábado 67 y el domingo 77 ayer. 7 estados sin homicidio. Yucatán, 1. El fin de semana. Miren allá, desgraciadamente. Pero esto es el fin de semana. ¿Por qué no pones la de lo que va del año? No, homicidios o delitos o por estado. De acuerdo a población, a 100,000 habitantes. Esto es importante para que pues la gente sepa quién es quién. Miren, pero este es homicidio, pero lo mismo, que ese es un delito donde no hay cifra negra, porque se tiene que denunciar o se tienen que levantar las actas correspondientes. Y miren, Yucatán, Baja Sur, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Durango, Tlaxcala, Querétaro, Nayarit, así va. Y los que tienen más, Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Chihuahua. Entonces, y a ver dónde está Quintana Roo, mire. Está a la mitad de la tabla. Entonces, sí es muy importante el secretario. Ahora viene un ejemplo de procurador o fiscal. Miren cómo está Guanajuato. ¿Sí? Y miren cómo está Veracruz. Bueno, aquí se cambió al fiscal. Y en Guanajuato sigue el mismo fiscal, ya va para 20 años. Pero como pertenece a un grupo muy poderoso,
no lo cambian. Y desde luego que facultad de el gobierno de Guanajuato, no solo de el gobernador, sino del Congreso. Entonces, sí es muy importante quienes ocupen cargos, seguridad pública, de fiscalía, eso es lo que te puedo comentar. Gracias. Ya por último, señor presidente, pues sabemos que usted es una persona que cumple y sigue al pie de la letra los estatutos de la Cuarta Transformación y la austeridad. Sin embargo, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, la alcaldesa María Hernández solo ha aplicado la austeridad para el pueblo y la transformación para su bienestar, pues hoy se pasea en una camioneta de 2,5 millones de pesos en uno de los municipios más pobres de Quintana Roo, teniendo 88 comunidades con muchas carencias, donde los ciudadanos demandan y exigen día a día la falta de patrullaje, la presencia de elementos policíacos, la falta de maestros y escuelas, la necesidad de médicos y medicamentos, así como la falta de alumbrado público y de bacheo de estas 88 comunidades. Y ellos mismos han mencionado que después de su campaña, pues no ha dado presencia en estas comunidades. ¿Qué municipios? Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto. Bueno, pues ya hiciste la denuncia. Okay, gracias. Muy bien. A ver, no pongan esta otra para ser más justos, porque esta tiene que ver con 100,000 habitantes. Entonces, es Colima, porque tiene pocos habitantes y tiene homicidios. Baja California, Chihuahua, Zacatecas, que tiene menos población, pero más homicidios. Guanajuato, Morelos, Sonora, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, y esa es la media. Pues vamos a aprovechar para informarles que hubo un enfrentamiento ayer en Jalisco, muy difundido en las redes, muy lamentable también que esto suceda. Según el informe preliminar, querían secuestrar a una persona y los, ¿cómo se les llama? Custodios. Escoltas, sí, porque no me gusta eso de guardaespaldas. Los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo y empezó una balacera y intervino el ejército, que avisaron al ejército. Eso es muy importante subrayarlo. Si no se permite al ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el ejército no podría intervenir.
A veces, antes, cuando no se le permitía al ejército intervenir en temas de seguridad, porque constitucionalmente estaba impedido, podían estar asaltando a una persona enfrente de un batallón y no participaba, porque legalmente estaban impedidos. Ahora sí participan y intervinieron. Lamentablemente hubo una persona que perdió la vida, heridos de los dos grupos, tanto de los escoltas al señor que querían secuestrar como de los agresores de la delincuencia. Sí, sí. Entonces, hoy seguramente se va a informar ya sobre esto. Sí fue muy lamentable este asunto. Parece que es un empresario que se dedica a la compra-venta de vehículos, pero vamos a esperar el informe. Eso es lo que puedo comentar. ¿Mande? ¿Los escoltas eran de la Ciudad de México? ¿La escolta que tenían? No tengo información sobre eso. Sí sé que fue entre escoltas y este grupo que quería supuestamente secuestrar al señor. ¿Hay algún cártel detrás de esta acción? Se habla de una organización que actúa ahí, en Jalisco. ¿Jalisco Nueva Generación? Sí, creo. Muy bien. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Soy Carlos Pozos, reportero de Lor Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a los funcionarios públicos que nos acompañan. Usted, como hombre del sureste, presidente, antes de mis preguntas, quiero hacer una solicitud respetuosa. La semana pasada se habló aquí del maestro Carlos Pellicer. Mi solicitud es pedirle respetuosamente al término de esta conferencia que se pudiera interpretar o el próximo viernes la canción de Salvador Manríquez, Soy del infierno verde. Esa sería la solicitud que le haría respetuosamente. E inicio con mi primera pregunta. Presidente de todos los mexicanos, hemos conseguido el listado parcial de la empresa mexiquense Impacta Exteriores, contratista del gobierno del Estado de México, donde se demuestra que a lo largo y ancho del territorio mexiquense, la señora Alejandra del Moral tapizó las calles y avenidas y carreteras con su imagen. Con ello es una clara violación y flagrante a la legislación electoral por parte de la secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra del Moral, quien ha gastado 50 millones de pesos en 300 espectaculares. Mi portal Lor Molécula Oficial publicó el pasado domingo 20 de septiembre en exclusiva las pruebas de la documentación del dispendio realizado a costa del dinero de los mexiquenses, copia de la cual aquí tengo y se la puedo entregar a Jesús Ramírez para que se turne a las instancias correspondientes y se proceda conforme a sus instrucciones, señor presidente. La pregunta es, señor presidente, ¿considera usted importante que la bancada de Morena en el Congreso mexiquense cuestione al secretario de Gobierno, Luis Felipe Puente, al secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, y a la misma secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, sobre este atraco al bolsillo de los mexiquenses para la fabricación de candidatos chatarra en el Estado de México, como usted aquí lo ha referido? Bueno, yo pienso que los tiempos han cambiado y que las elecciones en el Estado de México,
en Coahuila se van a celebrar con legalidad, con transparencia, que no va a haber fraude. Y hay que seguir insistiendo en que todas las autoridades, todos nosotros, sea un presidente municipal, un gobernador, el presidente de la República, todos hagamos el compromiso de que no se utilicen recursos públicos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido ni a ningún candidato. Y que se deje en libertad a la gente. Nada de repartir despensas, frijol con gorgojo, o comprar votos, o utilizar los programas sociales o de bienestar, que se deje a los ciudadanos en libertad. Yo pienso que se va a lograr. Ahora se dio el ejemplo de Tamaulipas. No podía estar más compleja la situación en Tamaulipas y ayudó mucho la gente. Ese proceso de transición, de cambio en Tamaulipas, se le debe al pueblo de Tamaulipas, porque salió a votar, participó. Es como lo de ayer, guardadas las proporciones, en Brasil. Y desde luego estamos hablando como de 120, 130 millones de votantes en Brasil, Tamaulipas menos, pero también con un grado de complejidad muy especial, y se salió adelante. No va a ser lo mismo Coahuila, el Estado de México, y yo pienso que van a ser elecciones limpias, libres, y además existe la autoridad. Ya es delito grave el fraude electoral. ¿Qué es delito grave? Que pueden ir a la cárcel quien cometa un delito electoral y no tiene derecho a fianza. Pero desde luego hay que presentar denuncias. Existe la Fiscalía Electoral, que depende de la Fiscalía General de la República. Pues toda esta es información que hay que transmitir, porque antes no existía ni era delito grave, no estaba tipificado como delito grave el fraude electoral. Ahora sí. Entonces, presentar todas las denuncias, pero yo estoy optimista. Yo pienso que vamos a seguir avanzando en materia democrática, se va a ir consolidando la democracia. Esta pregunta… Y lo de la música, sí, la tenemos. ¿Cómo se llama? Soy del Infierno Verde. Sí.
Esta segunda pregunta, presidente. Mejor del paraíso, del Edén. Pero bueno. Esta segunda pregunta, presidente, quisiera usted me la respondiera como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Inicio. Frente a la campaña del cártel del periodismo sesgado y tendencioso, que los doblan, según Alejandro Moreno, a jergazos, pero Alejandro lo dice con B, pues como ellos son Dóriga, Ciro, Marín, de Mauleón, Ricardo Rocha, Loret, Aristegui, Dresser, Aguilar Camín, Trujillo, José Cárdenas, Martín Moreno y muchos más, han querido construir una narrativa falsa y una percepción de que el país se quiere militarizar, que el ejército actual es un represor, que fracasará la investigación del caso Ayotzinapa, que usted es el rey del cash, esos mismos que defienden lo indefendible, presidente. El doctor Jorge Lumbreras, experto en seguridad nacional, recuerda que 5 presidentes de la República establecieron públicamente que las Fuerzas Armadas deberían participar en la seguridad pública contra la delincuencia organizada porque se necesita y nadie dijo nada. Han pasado 30 años donde las Fuerzas Armadas han participado en etapas de seguridad y jamás se dudó de la institucionalidad, lealtad y su compromiso de las Fuerzas Armadas. Se intenta ahora poner orden institucional, jurídico a lo que se venía haciendo. La iniciativa de 46 páginas que se envió y que mañana, martes 4 de octubre, el Senado volverá a subir al Pleno la minuta de dictamen que busca ampliar del 2024 al 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad a través de la Guardia Nacional, señala que se enfrenta a una delincuencia organizada y, subrayo, fortalecida cuasi militar que pone en riesgo al Estado y a las instituciones públicas. Le pido, presidente, como comandante supremo, ser conciso y contundente y me diga si el factor determinante para la reforma de la Guardia Nacional es por la existencia de una delincuencia organizada, fortalecida, que la hace una de las más violentas del mundo, con un poder, reitero, cuasi militar que pone en riesgo al Estado y a las instituciones públicas. ¿Cuál sería su respuesta, presidente? Pues yo pienso que no es eso, ¿no? No es que las organizaciones de la delincuencia, lo que llaman la delincuencia organizada, esté presionando para que el Ejército y la Marina no participen en labores de seguridad pública. Más bien, yo lo veo como un asunto politiquero. No es que haya interés en un gobierno estatal o en quienes puedan tener vínculos con la delincuencia organizada y estén haciendo una campaña para que no se permita al Ejército y a la Marina participar en seguridad pública. Es un asunto de legisladores y de los partidos de oposición, que yo creo que se equivocaron, lo digo con todo respeto, aunque todavía pueden rectificar, es de sabios cambiar de opinión. Y sí, en efecto, mañana, y además ya lo han hecho algunos legisladores de partidos de oposición, que
de manera, vamos a decir, independiente, sin someterse a la línea de los partidos, actuando más en representación del pueblo, están a favor de que siga ayudando el Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Y es algo que yo veo todos los días. Hablamos de este ejemplo, ¿no?, de ayer, de Jalisco. Es correcto. Pero hoy en la mañana me entrega un informe, a ver si nos los pasa, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que va en mi representación al cambio de gobierno en Aguascalientes. Y le comenta la nueva gobernadora que quiere el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército. Y es una gobernadora que acaba de triunfar representando al Partido Acción Nacional. Entonces, nos está pidiendo esto, pero los líderes de su partido están en contra de lo que ella me está solicitando. Ahorita van a ver el informe. Entonces, es un asunto ni siquiera puedo decir político, por eso digo politiquero, que hay que levantar el nivel en casos que tienen que ver con la seguridad pública, donde está de por medio la vida de las personas. ¿Cómo decir no solo porque no queremos que ninguna iniciativa, sea cual sea, se apruebe? Pero pueden cambiar y hay que esperar, ¿no?, que esto suceda. De todas maneras, nosotros vamos a seguir insistiendo porque es necesario. Imagínense si no contamos con el apoyo del Ejército, de la Marina, si la Guardia Nacional no se consolida, pues entonces sí tendríamos problemas. Solo que quieran que a como dé lugar aumenten los homicidios y aumente la violencia para quedar mal, ¿no?, para que el gobierno quede mal, para que nos vaya mal. No, ellos tienen que ir aceptando de que nosotros no vamos a fallarle al pueblo, no vamos a incumplir con nuestra responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, y vamos avanzando. Vamos avanzando. Por eso también ayer que me preguntaron que si íbamos a presentar una denuncia sobre el hackeo, pues no. El que nada debe, nada teme. Estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho. Hasta lo de mi enfermedad ya se había dicho.
y hasta faltó. He dicho más cosas. ¿Qué faltó? O sea, ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Porque tengo otros achaques y que ya estoy chocheando y pero que tengo la fortaleza suficiente y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México. Y pueden sacar lo que quieran, que el cash, El rey del cash. cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales, ¿no? O sea, eso no me corresponde. Pero cuestionamientos y ataques, hasta insultos, no. Tengo un escudo protector, que es mi ángel de la guarda, es el pueblo y mi autoridad moral. Y eso también para los jóvenes, para los que quieren dedicarse al noble oficio de la política. Actuar con rectitud, no ocultar nada, para que de esa forma se tenga protección. Y la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Pero al mismo tiempo, pues eso ayuda. Imagínense que hackean a la Secretaría de la Defensa y sale de que se ordenó fabricar delitos o reprimir o torturar. No, gravísimo, eso sería gravísimo, pero nunca, jamás, porque eso sería traicionarnos a nosotros mismos y no somos iguales. De que estoy enfermo, pues eso es ya de dominio público, pero ahí estoy, o sea, todavía estoy bateando arriba de 300, todavía. Me pilló Valenzuela y le saqué el bat y es el tirabuzón, ¿no? Viene así, se cae, que por cierto va muy bien nuestro paisano Julio Urías, y ya, de una vez, mi pronóstico. Por él, por Julio, y porque se trata de Los Ángeles, donde están muchos paisanos nuestros, voy Dodger para la Serie Mundial. Bien, y finalmente, esta pregunta quisiera me la contestara porque el juez Francisco Javier Rebollo frenó el nuevo modelo educativo de la SEP. Y hablando en materia de educación, la maestra Elba Ester Gordillo le da la semana antepasada una calificación reprobatoria a la nueva titular de la SEP, a Leticia Ramírez, y a la política educativa del país de la 4T.
Y Gordillo dice que se equivocó con usted porque lo apoyó electoralmente en su búsqueda a la presidencia. Usted había dicho en una pasada mañanera que habría una invitación a la exlideresa del CENTE a presentarse aquí a este ejercicio de comunicación circular. Y ahora que la maestra Elba Ester regresa a la política y que está en todo su derecho, la pregunta es, presidente, ¿usted le volvería a reiterar la invitación para que acuda a una mañanera y nos diga la verdad si tiene la intención de recuperar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por ahí nos revele Elba Ester Gordillo su ayuda al fraude electoral en el 2006 con Felipe Calderón y también con Peña Nieto? ¿Le haría usted la invitación? No nos metemos en eso. Tiene todo su derecho a manifestarse, a expresarse. Ya hemos hablado del tema en otras ocasiones. Y todo el mundo puede dar su opinión y no hay censura. Y aprovecho para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver si se suspendió el programa de Radio Fórmula de Ricardo Rocha. Nada. Absolutamente. No, por eso lo estoy mencionando. No lo hacemos por principio contra nadie, pero además, aun cuando en los últimos tiempos Ricardo tiene una opinión distinta de nosotros, inicialmente él nos abrió espacios cuando estaban más cerrados los medios. No se me va a olvidar nunca que cuando las protestas en Tabasco, en los pozos petroleros, él estaba todavía en Televisa y fue de los pocos que me hizo una entrevista. Esto allá como en 1995. Y luego cuando nos cerraron todos los medios, él nos daba espacio en un canal de Azteca. Entonces, contra nadie, ni contra Loret, ni contra nadie, menos contra Ricardo Rocha. No tenemos nada que ver, absolutamente. Jamás le he pedido al dueño de un medio de comunicación que censure un periodista. Jamás. Y sí han habido insinuaciones. Y la respuesta es no. No. Pero cambió de opinión, Ricardo, porque vino a esta mañanera a solicitarle y después de que no se le dio lo que se le solicitó, pues se fue hasta con Al-Azraqui. Pero eso es otro asunto, o sea, ya tiene que haber pluralidad. Si lo que sucede, y es un cuestionamiento fraterno a los dueños de los medios de información convencionales, es que deberían de cuidar los equilibrios. Pero, como decía Sebastián Lerdo de Tejada, la prensa
se regula con la prensa se controla con la prensa. No tiene por qué el Estado meterse. Una recomendación es: busquen equilibrio, porque van perdiendo auditorio, porque ya hablamos, la gente está muy despierta, muy consciente, muy avispada. Entonces, si todo es en contra, si no hay equilibrio mínimo, vean las mesas de análisis, 10 mesas de análisis en radio y en televisión, todos en contra, no hay objetividad. Entonces, pues suelen ser muy aburridas, ¿no? Estar escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Claro, tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse, toda la libertad. Eso de Ricardo lo quería comentar para que no se vaya a malinterpretar. Y si él tiene pruebas, ¿sí?, de que fue por una indicación del gobierno, del presidente, que las presente. Tiene como un año que no recibo, que no hablo con el dueño de Radio Fórmula. Y si es en periódicos, si escriben en el Universal, no he hablado con el señor Ilio Ortiz desde que soy presidente y un poco antes, o sea, como desde hace 5 años, no cruzo palabras con él. Entonces, no nos metemos nosotros a eso. Buenos días, presidente. Leobardo Hernández, de Diario Portal de Toluca, Estado de México. Mi primera pregunta es sobre el caso de San Juan Atzingo. Los miembros de la comunidad denuncian tala clandestina en la zona y falta de protección al área natural protegida de las lagunas de Zempoala. Dicen que ellos la conocen de hecho como una zona natural desprotegida. En este sentido, ellos se han reunido con autoridades ambientales, tanto estatales como federales, sin recibir respuesta desde agosto, pero han denunciado esto durante 20 años aproximadamente sin ninguna respuesta de ningún gobierno, ¿no? La pregunta que le quiero hacer en este momento es si está dispuesto a responder esta situación, a informarle a la secretaria de Medio Ambiente y también si es posible informar qué operativos y qué resultados ha habido en contra de los delitos ambientales, pues también denuncian que en junio pasado hubo algunos, pero no hubo ningún tipo de detenidos. En este sentido, también solicitan la declaratoria como zona de emergencia y, si es posible, la llegada del programa Sembrando Vida a la región. Bueno, pues vamos a pedirle a la secretaria de Medio Ambiente que los atiendan, que tú nos ayudes para que ella los reciba
y se les apoye. Ese es el compromiso, porque es una causa noble y justa. De acuerdo. Que les puedas comentar que los van a recibir la secretaria. Entonces me pongo en contacto con las dos partes. Gracias, presidente. Y la segunda cuestión era precisamente acerca de los programas sociales. Las secretarías de desarrollo social de los estados se han convertido pues en centros de contención o centros de compra de elecciones. Estoy hablando específicamente del caso del Estado de México, donde en el ejercicio principalmente del salario rosa, en sus diferentes derivados, en 2019 hubo una observación por parte del órgano de fiscalización estatal por 1.500 millones de pesos y en el ejercicio de 2020 fue de 2.500 millones de pesos. En este sentido, la cuestión o la pregunta es si usted estaría dispuesto también a promover algún tipo de reforma o algún tipo de convenio donde sea, dado que ahora es derecho de todos los mexicanos desde la instancia federal recibir un apoyo social, que los estados apoyen más a los programas federales para evitar este tipo de subejercicios, porque incluso los padrones pues están alterados con personas que no existen, pues, lo de siempre, ¿no? En este tipo de ejercicios, o se supeditan pues a un ejercicio meramente de grupos, ¿no? Como en los viejos tiempos, Estado de México es como 1970, ¿no? Donde tú votas, te doy programa social y si no, pues no hay, ¿no? Sí. Yo te en ese sentido, diría, ¿qué podría ser? Pues yo creo que eso corresponde más a la Procuraduría Electoral, al maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, y nosotros le transmitimos tu planteamiento, y si también quieres verlo, nosotros ayudamos para que te reciban. Ok, pero en el ejercicio de los programas sociales ¿no habría una manera para… No se puede, porque son instancias distintas y los estados son libres y son soberanos, y eso corresponde más tanto al Poder Ejecutivo del Estado de México como al Congreso local. Pero sí, la instancia federal, cuando hay elecciones, sí puede participar, aunque también es una instancia autónoma, no depende del gobierno federal, depende de la Fiscalía, que es una institución independiente, pero para eso se creó, para que se evite el fraude, se garanticen elecciones limpias, libres, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos. Es un buen tema para atenderlo. Y si vienen ahora las elecciones en el Estado de México, pues ahí que se aplique la Procuraduría Electoral, lo mismo en Coahuila. Qué bien que se está tratando el tema, pues, y aquí lo vamos a seguir tratando, y decirle a la gente también que denuncie cuando le condicionen un apoyo a cambio de un voto, porque también esto no es novedad, o sea, desgraciadamente esas eran las prácticas que imperaban, que dominaban
las listas para despensas, para vivienda, incluso hasta para obras. ¿Te hace falta el agua? Pues sí, va a haber agua, pero necesitamos que votes por este partido, este candidato. Si votas, te cumplimos y se construye el pozo y el tanque de almacenamiento y la red de distribución. Si no, olvídate. Así muchas cosas. De acuerdo. Yo llegaba a pueblos, me acuerdo, en Guerrero, allá en la montaña media, Chilapa, con comunidades, y decía, estamos con ustedes, pero necesitamos el agua, y ya hicimos un compromiso. En otra ocasión me encontré a una organización independiente de campesinos lo mismo en Veracruz, y de dirigentes progresistas, vamos a decir de izquierda, con trailers del gobierno de Veracruz en víspera de las elecciones, con láminas de zinc, como 5, 6 trailers, allá en las zonas más apartadas, más pobres. Y les caí ahí. ¿Qué pasó? No me acuerdo de la organización. Por ahí lo tengo. ¿Qué? No, pues es que necesitamos la lámina. O sea, otros casos en Puebla, en Tehuacán, en una elección después del resultado, la lloradera de familias que por la necesidad recibieron dinero y además pensando que íbamos a ganar, que no importaba porque de todas maneras íbamos a ganar. Y cuando se sabe que ganamos pero no salimos, la angustia y el llanto. Tráfico con la pobreza de la gente, con la necesidad de la gente. Entonces, todo eso debe desaparecer. Y para eso la Fiscalía Electoral, y también que la gente ayude. Y ahí está el ejemplo de Tamaulipas, porque ahí estaba, como se dice coloquialmente, cañón. Ya para concluir, presidente, nada más, si ya ha fijado una propuesta para el aumento del salario mínimo del próximo año, algún porcentaje tentativo. Todavía vamos a ver el comportamiento de inflación. Lo de hoy fue muy importante, este acuerdo, que yo espero va a tener buenos resultados. Si notamos que podemos bajar la inflación, si hay una tendencia a la baja,
ya podemos empezar al análisis sobre el aumento, el monto más que nada, porque sí va a haber aumento, pero el monto que tenga que ver con justicia y al mismo tiempo que no nos vaya a agravar la inflación, porque no se trata de decir tanto más y nos aumenta la inflación, pues aquí medimos salario de acuerdo a lo que cuesta la tortilla, y el frijol, y el arroz, y el aceite, y la carne de pollo, y los huevos. Eso es lo que nos sirve, porque eso es lo real. Entonces, vamos a esperarnos. Fue muy bueno el acuerdo de hoy. Yo estoy seguro que va a dar buenos resultados y vamos a seguir observando el comportamiento de la inflación mundial y haciendo lo que nos corresponde en el país. Es seguro, no aumentan las gasolinas, no aumenta el diésel, no aumenta la luz. Ya con esta canasta de que tiene un precio de 1,039 pesos, que nos ayude la gente. Hay 3 distribuidores grandes que aceptaron, que firmaron: Walmart, Soriana y Chedraui. Esos 3 representan como el 80% de la distribución. Así es. Entonces, vamos a ver si la canasta se mantiene en los 1,030. Aquí vamos a estar viendo todos los lunes y los resultados del INEGI sobre inflación, y a partir de ahí decidimos sobre salarios. Muy bien, vámonos a desayunar ya. El lunes. Excepción, quedan los 4 para mañana.